Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Hoy os traemos la reseña de Taura. Este vídeo está dedicado para la ambientación. Pues vamos allá. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar en Taura. Lo primero en el prólogo nos cuenta de dónde viene este juego, porque este juego es la segunda edición. Hubo una primera edición y en esta segunda edición la ambientación ha evolucionado, aparte del sistema. Luego nos encontramos con la introducción. Aquí nos explica que nos vamos a encontrar todo lo que nos vamos a encontrar en el juego, a grandes rasgos. Nos vamos a encontrar 3 épocas jugables dentro de esta ambientación. Y dentro de las tres épocas, puntos un poco más concretos. Una es la Guerra de los Arcanos, la Edad Oscura y en la actualidad. Luego, más adelante, las explicaremos. Aparte de esto, aquí nos vamos a encontrar una tabla de relación de las especies, de las razas, cómo se ven unas a otras. Han creado una terminología social. Están los Nauben, que son extranjeros de otra provincia. Están los Framet, extranjeros de otro país. Están los Ikefol, que los consideran una raza inteligente, otra raza inteligente. Y Uteland, que son animales salvajes. Así es como consideran cada raza a las otras, como las ven. Esta tabla me ha gustado bastante, la verdad, porque así te da una visión de si tú eres de tal raza, cómo ves a la otra raza. Entonces está bastante bien. Y bueno, luego los diferentes alfabetos de idiomas. Y nos presentan las razas jugables. La humana es la más habitual, que aquí no la presentan. Nos presentan las otras razas. La primera son los Koldun. Son casi idénticos a los humanos, salvo por un brillito en sus ojos. Y que pueden usar psiónica. Se rigen por un código de conducta muy estricto y respetuoso con la vida. No está muy bien visto dentro de los humanos. De hecho, los tratan un poco con racismo. Si viven en la ciudad con humanos, si no se esconden entre ellos, porque son un poco difíciles de distinguir, viven en guetos. Fuera de ellas, pues suelen hacer hermandades. Los siguientes son los Daurus. Estos también son de aspecto humanoide, pero tienen protuberancias en la cabeza que los hacen un rasgo muy distintivo. Su piel es grisácea. Viven en las entrañas de la tierra, porque la luz del sol les daña. Para salir al exterior utilizan trajes especiales y pueden comunicarse telepáticamente entre ellos. No suelen recibir muy bien a los forasteros, que tienen que ganarse su confianza para que los tengan en cuenta. ¿Qué más decir de esto? En su forma de gobierno prima el conjunto antes que el individuo. Es más importante el todo que el uno. Luego están los Bodak. Son parecidos a los humanos, pero son más bajos y tienen una especie, yo lo voy a llamar branquias, que les permite respirar bajo el agua. Son los mejores mercaderes y comerciantes de Taura. Tienen un barrio específico para ellos en cada ciudad humana que se precien tenerlos. La ciudad humana que los tenga pues va a ganar mucho en comercio porque son los mejores comerciantes. Luego tenemos los Ayastras. Son una especie de humanos con alas. Se les considera bárbaros por casi todas las demás especies. Y su código de conducta se basa en el honor y la fuerza. Y tienen 2 líderes. El político, que es el jefe, y el religioso, que sería el chamán. Y por último, son las serpes. Son una especie de reptilianos. Y hay 2 clases.
unos que tienen ese aspecto reptiliano y otros que tienen cola de serpiente. Los que gobiernan son estos primeros, que gobierna una mujer, suele ser una matriarca. Y estos, pues bueno, dentro de estos suelen ser de más baja categoría. Tengo aquí el cómo se llamaban. Imagino que lo pondré aquí. Unos son los Ces y los otros los Gars. Gars y Ces. Los Gars es esta mujer de aquí y los Ces son estos de aquí. Ahora pasaríamos a los colectivos. Decir que el pase a los colectivos me parece demasiado brusco. Debería haber puesto otro título un poco más grande o otro capítulo, no lo sé. Al principio cuando lo leí creía que era dentro de los Serpes, que tenían varios colectivos. Colectivos son facciones que hay y nos encontramos 4 facciones. Los primeros son los templarios. Parecidos a los templarios que podemos conocer de la historia de nuestro mundo. Pues bueno, pues aparecieron durante la Edad Oscura y ayudaron a la humanidad a sobrevivir y a luchar contra la corrupción de la sombra. Los templarios están divididos en tres capítulos: el militar, el espiritual y el metamágico. Luego pasaríamos a los Thanit Girls. Bueno, estos surgieron como protesta a los gobiernos autoritarios o esclavistas que se aprovechaban de sus súbditos o de las gentes. Pero fueron ganando fama, fueron ganando poder y actualmente son totalmente altruistas y trabajan por dinero. Pueden asesinar, robar, secuestrar, pasar mercancías de contrabando, todo lo que tenga un aporte económico les vale, se dedican a todo. Están formados por varias familias. Extraoficialmente se llevan bien. Perdón, oficialmente se llevan bien. Extraoficialmente, pues muchas familias quieren matar a la otra para hacerse con su poder. Luego está el colectivo de los brujos. Bueno, si conocéis The Witcher, es lo mismo que The Witcher. Si no lo conocéis, son personas que se han creado a través de pociones, son un poco artificiales y son unos mercenarios que son contratados al mejor postor para para luchar contra los monstruos. Son neutrales ante conflictos bélicos de diferentes naciones, no se mete. Y bueno, utilizan mucho las pociones para combatir. Tienen 2 espadas, según el tipo de enemigo, usan una o usan otra. Te digo, es muy parecido a The Witcher, si no es igual. Y por último están los mercenarios. Como en cualquier sitio, pues los mercenarios luchan por dinero. Quien más les pague tendrá sus servicios. Y ya está. Decir que cada facción o colectivo tiene su código de conducta. Aquí, por ejemplo, el de los mercenarios es más cortito, que es este de aquí. Pero los templarios tienen su código de conducta, etcétera, etcétera. Esto está bastante bien para saber si perteneces a una de estas facciones, cómo te debes de comportar, por si no te vas a ser expulsado. Y también para si te encuentras con una de estas facciones, cómo el máster interpretarlos, y si alguien comete sacrilegio para lo que una facción es sacrilegio, pues le va a dar un toque de color a la partida. Pasamos a las religiones. Está lo que es la iglesia de Dava. Dava es como aquí Dios, ¿vale? Pero Dava es el Dios único. Pues está la iglesia de Dava, que entre sus peculiaridades pues odia la alquimia, no la aprueba, son muy estrictos y muy chapados a la antigua. Quiero decir otra palabra, pero ahora mismo no me sale. Y están como veis, también tiene su código de conducta. Y están un poco en guerra con la iglesia protestante de Dava. Estas dos iglesias antes estaban unidas, pero la iglesia protestante de Dava sí que permite el uso de la alquimia. Entonces se separaron. Y cada uno va por su lado.
Luego está la religión de Ayastra, que es muy parecida a la cultura vikinga. Pues si mueres en combate con honor, irás al Valhalla, allí te reunirás con tus seres queridos, etcétera, etcétera. Ya digo, es muy parecida a la cultura vikinga. Y luego está la religión Serte, que es la de los hombres serpiente, que gira en torno a Gaia, que es la madre tierra, a proteger a la tierra, al culto a la tierra. Son como una especie de religión de druidas. Pues esa religión de los Sertes. Alquimia y steampunk. Aquí nos cuenta algo que hemos visto. Bueno, si habéis visto el vídeo de reglas del sistema, pues aquí nos lo explica un poco por encima. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí de específico de esta ambientación? Bueno, pues están los dones psíquicos, las artes místicas, la alquimia y el steampunk. Bueno, pues explicándolo un poco por encima, las psiónicas son poderes mentales y solo algunas personas lo tienen. Las artes místicas se usaban durante la Guerra de los Arcanos. Ahora mismo casi nadie las conoce y casi nadie las usa porque no tienen ese conocimiento para usarla. La alquimia es la fusión de la ciencia con la magia. Y el steampunk es la ciencia automatizada y a veces mezclada con la alquimia. Mezclada con la alquimia, por ejemplo, pues necesitas una poción, cierta poción, para hacer funcionar esta máquina. Aquí pasaremos a la creación de personaje, pero eso haremos un vídeo aparte, porque el sistema no éxitos cambia un poco. Y creo que nos vamos a ir ya a lo que son las 3 tipos de ambientaciones. Ir al índice para ver a qué página tengo que ir exactamente. Guerra de los Arcanos. Antes de empezar con esto, decir que hay varios relatos, cada cambio de capítulo más o menos, que nos cuentan parte de la ambientación. Específicamente, antes de empezar a explicarnos cada época, hay un relato bastante largo que nos introduce en esta ambientación. Está bastante bien. Aparecen varios PNJs. Por ejemplo, en este te van apareciendo. Este es el relato que nos introduce en la Guerra de los Arcanos. Y bueno, pues aquí me va a dejar mal porque van a estar arriba del todo. Pues aquí aparece, por ejemplo, Carmet Blaydon. Pues nos aparece el PNJ. Creo que todos los PNJs vienen sin sus características calculadas y tal. Solo vienen los... Ahí. Los hitos y los aspectos, pero no vienen numerados. No sé si es un error o lo han dejado así porque han querido. Pero yo creo que no les hubiese costado nada pues numerarlo. Pero bueno, lo han hecho así. También pues, si alguien quiere modificarlo pues lo puede poner como quiera. Guerra de los Arcanos. En esta época jugable siempre nos va a contar un protagonista de esta época. En este caso nos lo va a contar, que lo tiene por aquí, Ruleus Norwich, la creadora del liceo, que ahora veremos qué es. Bueno, nos vamos a... En la Guerra de los Arcanos viene... Bueno, pues antiguamente había un imperio arcano que cayó en la destrucción y el mundo pues quedó un poco desolado y tal y cual. Poco a poco fue recuperándose y se crearon 7 cónclaves arcanos, cada uno de ellos con un sobrenombre que podéis ver en esta tabla y un campo de acción. ¿Por qué hicieron esto? Para que nadie tuviese todo el poder de la magia arcana y no se produjese lo que había pasado con el imperio arcano y controlar esa magia arcana. Bueno, pues ¿qué pasó? Que pasó el tiempo, todo se normalizó y varias de los cónclaves creyeron que ya era el momento de no poner limitaciones a la magia y usarla con todo su potencial. Se crearon 2 bandos, a favor y en contra, y empezó una guerra entre ellos. Una guerra que acabó con la Gran Brecha. Y aquí acabaría lo que es esta ambientación. ¿Qué nos vamos a encontrar aparte de ese trozo de historia en este capítulo? Bueno, pues nos va a contar los 7 cónclaves,
Nos va a presentar lo que es la guerra de los arcanos, que es lo que os he contado yo. Cómo era la gente en esa época, las ciudades. Ya veis, no detalla mucho, es todo más o menos por encima. Deja muchas cosas a la imaginación del máster para que creen su propio guerra de los arcanos. Y nos presenta cada cónclave cómo estaba posicionado, a favor o en contra, qué acciones se hicieron. Y luego aparece estos dos párrafos con el bestiario que podemos encontrarnos aquí. Si no habéis visto el tema del sistema, pues lo voy a decir aquí. El bestiario en este juego es casi nulo. Casi todo te lo vas a tener que crear tú. Entonces aquí lo que nos da es unas pautas de quiénes pueden ser los enemigos. Aquí pues bandidos, las enfermedades. Aquí cuando habla del bestiario no habla de monstruos físicos, pueden ser otras cosas, pueden ser sentimientos. Y al final del capítulo tenemos una cronología que va desde el origen del mundo, de cuando nació el Homo sapiens, hasta el final, que es cuando se crea la gran brecha que acaba la guerra de los arcanos y el mundo se cierne en tinieblas. La verdad es que de toda la cronología lo más interesante es aquí. A partir de aquí, que se desata la guerra de los arcanos, todo este trozo es lo más interesante, porque te cuenta historias de la guerra de los arcanos, ciertos hitos importantes. Otra cosa que no os he contado, que es el liceo. El liceo lo creó Bruleaus como una universidad secreta donde reclutaban a discípulos de los diferentes cónclaves para que estudiasen juntos para parar la guerra, para que viesen que no se debía de pensar en objetivos propios de cada cónclave, sino en un objetivo común, porque si no iba a pasar lo que finalmente pasó, que fue la gran brecha, estalló todo, todos los que tenían poderes arcanos murieron y el mundo se tiñó en tinieblas. Y ahora pasaremos a lo que es la Edad Oscura, pero primero tendríamos este relato bastante largo que nos introduce en esta edad, en esta época. Edad Oscura. Bueno, pues después de la Gran Brecha entraron los espectros y corrompieron a la humanidad. Corromperlos significa que los corrompían y los mataban. Y los convertían en corruptos que atacaban a más gente y bueno. La humanidad estuvo a punto de desaparecer. Esta época nos la cuenta desde el punto de vista de Akber Stringwear, un templario legendario que luchó contra la corrupción. Después de que la rueda, que es una especie del cielo, donde van todas las almas, y un flujo se colapsase y casi explotase, y pues, por eso se creó la gran brecha. Bueno, el mundo empezó a salir fantasmas por todos lados. Y como digo, la humanidad estuvo a punto de desaparecer hasta que aparecieron dos personas. Una es Akbel y la otra es Darius, que con la ayuda de Dava, el dios único, lucharon contra la corrupción y dieron esperanza a la humanidad, que poco a poco fue venciendo a la corrupción. Aquí nos dice que Darius utilizaba métodos más espirituales y Akbel utilizaba la espada. A Askel se la considera un ídolo. Pero si se utilizasen los métodos que utilizó ella en su época en la actualidad para luchar contra la sombra, se la consideraría otra cosa. Pero en esa época no tenía otros métodos, no tenían otros conocimientos que sí que se tienen ahora. Bueno, pues todo eso es lo que nos va a contar aquí, cómo era la sociedad. Bueno, pues todo eso fue la mierda y lo único que funcionaba era el trueque, se robaba y se mataba por un trozo de pan, se pasó mucha hambre, muchas calamidades. Todo lo que os podéis imaginar cuando el mundo se va al garete. Y aquí es donde tienen origen las razas que os he dicho al principio. Porque en la guerra de los arcanos solo hay humanos, en la Edad Oscura, salvo que juegues muy al final, solo va a haber humanos. Porque aquí está en el origen de las razas.
Las razas hay varias versiones, pero la que más se tiene en cuenta, que es la que voy a contar, es que todas provienen del humano. Cada una de las 7 cónclaves se transformó en una raza. Y han llegado a la actualidad. ¿Qué pasa? Que la única que tiene conciencia de lo anterior es el humano. En las otras razas no tienen conciencia de lo anterior. Por eso se cree que todas vienen del humano, que se transformaron por la gran brecha, por la magia arcana, se transformaron en lo que son ahora las razas que poblan Taura. Y no sé si de esta época me dejo algo más. Sí, aquí nos cuentan alguien otra cosa. Sí, aquí 2 cosas que se me han olvidado. Bueno, durante esta época lo que se hicieron aparecieron ciertas puertas que comunicaban los 2 planos. Bueno, pues esas puertas no se podían cerrar, pero sí vigilar y cerrar parcialmente con ciertas construcciones que vigilaban que por ahí no pasase nadie. Pero sí que se conoce que hay multitud de puntos frágiles que esperan un chasquido de dedos o que pase algo para abrirse un nuevo portal al Éter. Y siguiendo con esto, pues nos cuenta cómo era Kelon, que es el mundo, cómo era. Bueno, pues más o menos ya lo he contado, lleno de penurias. Y se creó una ciudad secreta del conocimiento y el Tribunal de Excepción, que es el preámbulo a la Inquisición. Pues este tribunal se cargaba todo aquel que tuviese la mínima sospecha de que tuviese la corrupción. Se tiraba un año en las celdas donde le interrogaban y tal, le torturaban y casi todos morían. Ese Tribunal de la Excepción. Y durante esta época también aparecieron los primeros marcados con poderes psiónicos. Que aquí, en esta época, estaban muy mal vistos porque se creían que eran parte de la corrupción y que estaban corruptos. Así que también se los perseguía. Quien tenía ciertos poderes, pues los ocultaba. La misma Akber tenía esos poderes y eso fue lo que acabó con ella. Al final fue juzgada por el Tribunal de la Excepción y condenada a muerte. Y como en el otro época, pues tenemos un bestiario donde, bueno, más que un bestiario es quién pueden ser los enemigos en este mundo. Y también una cronología un poco más corta, desde que se creó la Gran Brecha, después de la Guerra de los Arcanos, hasta la época actual, que el mundo se rehace, va venciendo la sombra y bueno, se fundan ciudades, etcétera, etcétera. Seguimos a la época actual y como antes, pues tenemos este relato, que también es bastante largo, donde nos introduce a esta época. El presente, 1697. Esta época jugable nos la va a presentar un inquisidor que se llama Abeodan. Bueno, el punto de vista, en mi narración no lo vais a ver, pero en el libro, si lo leéis, es bastante subjetiva. Bueno, pues aquí nos cuenta la presente época, en la cual, pues, después de recuperarse de la Edad Oscura y poco a poco ir mejorando, parece que como todas las sociedades vuelven a tropezar sobre la misma piedra y nos presenta una época donde la corrupción, el comercio y la ciencia está provocando una guerra. De hecho, todas las potencias que hay se están preparando para una batalla por el poder. Esto es el preámbulo a esa guerra civil que va a parecer a la Guerra de los Arcanos, pero ahora aquí con autómatas y tecnología steampunk. Pues aquí nos cuenta lo de la carrera armamentística, cómo se van armando, y nos va a presentar las diferentes capitales
de los imperios, un poquito cómo son, que nos vamos a encontrar. Ya veis, tampoco es que cuente mucho, es un poco por encima. Lo que sí que viene aquí, diferente a las otras ambientaciones, a las otras épocas, es que vienen rumores. Y bueno, no es como una semilla de aventura, pero sí que se puede crear a partir de estos textos. Puedes crear una aventura. La verdad es que a mí no se me ha ocurrido ninguna. Normalmente cuando lo leo y hay semilla digo, pues mira, esto mola, esto no, esto sí. Y aquí, sinceramente, no se me ha ocurrido nada, pero está pensado para ello. Luego el típico parrafito del bestiario, con quién pueden ser aquí los enemigos, y una cronología, igual que en los otros capítulos. Y hasta aquí lo que es la época actual. Vamos con la última parte, que son aventura e historia. Que esto es una especie de mezcla, aventuras, para que juegues con un capítulo del director de juego, una mezcla así un poco rara. Y he decidido meterlo aquí porque nos presenta dos tipos de formas de que tú como máster crees aquí crees aventuras, partidas. Pueden ser aventuras donde lo importante es la historia y no los personajes. Y luego puedes crear historias donde lo importante son los personajes y no la historia. Aquí nos pone, va también bastante al grano, cómo crear cada una de ellas y nos pone ejemplos. En aventuras vamos a tener 3 ejemplos, cada una para una época. Nos dice que se puede interconectar. Yo no me las he leído, ¿vale? Por si alguna vez lo juego como jugador, entonces no me las he leído, pero pone que se puede interconectar, no me sale la palabra. Y en tema de historia, jugar historias, pues nos da los personajes y los pasos que usaron ellos en la creación de pruebas de juego para probar este tipo de historias, de aventuras. Y aquí los tenemos, con los mapas y los personajes. Y creo que ya estaría esto. Pues ya pasaríamos al índice de tablas y anotaciones y a la ficha. Este índice de tablas y anotaciones está bastante bien. Aquí podemos tener las tablas, donde la página y de las anotaciones. Esto está chulo porque no son los capítulos, son los, como veremos, os habéis visto parte del libro, en los márgenes o debajo de los párrafos hay anotaciones hechas a mano, como si fuese el diario de una persona. Que realmente está escrito así, como si fuese el diario de varias personas, porque son varias personas los que escriben aquí sus pensamientos. Vamos con la opinión personal sobre Taura en cuanto a ambientación. En este juego nos vamos a encontrar 3 ambientaciones diferentes del mismo mundo, 3 épocas diferentes, todas ellas con esbozos no muy definidas. Para mí eso, más que beneficiar, para mí lastra personalmente. A mí la que más me gusta es la época arcana, luego la edad oscura y por último la edad actual, porque a mí el steampunk ni fu ni fa, entonces es la que menos me gusta. Pero veo mucho potencial en las 3 ambientaciones. Pero el tema de que solo hayan dado esbozos de cada una de ellas para que el máster imagine, cree lo suyo y cree aventuras a partir de ahí, a mí personalmente no me convence. Yo sinceramente hubiera preferido que se hubiese centrado en una de ellas. Porque durante todo el libro nos está diciendo que esto se ampliará en futuros suplementos, esto se ampliará en futuros suplementos, si quieres saber más, vete a Crónicas de Taura, etcétera, etcétera. Y sobre esto 2 cosas. Imagino que el autor, Juan, si no tiene escrito los suplementos, los tiene pensados. Pero no depende de él. Depende de que No Solo Rol los quiera editar. Y sabemos cómo en España, para que se editen suplementos, se publiquen,
el juego tiene que vender. Y salvo que venda patadas, se dilatan mucho en el tiempo. Si es que alguna vez llegan. Entonces esto ya para mí es un lastre. Segundo, Crónicas de Taura. Es la página web de donde podemos obtener más información de todo tipo. La verdad es que hay de todo tipo, hay muchísimos artículos. El autor se lo ocurra. Y su comunidad también. Pero está fuera del libro. No sé, ya si quieres saber algo tienes que encender el ordenador, buscarlo, leerlo. Y no lo tienes en el libro, ni en un suplemento. Entonces, son dos cosas que para mí... La primera lastra más, la de los suplementos, que esta de Crónicas de Taura. Y luego da la sensación de que hay una cantidad brutal de trasfondo y de ambientación del juego. Y como he dicho antes, aquí solo vemos la punta del iceberg. Y eso me deja con ganas de saber más, pero ahora mismo no se puede. Entonces, al final a mí, que hayan puesto las tres ambientaciones, para mí es peor. Yo creo que hubiesen tenido que elegir una. ¿Qué época presente? Pues época presente con Steampunk. Y las otras pues en suplementos. Para mí creo que hubiera sido más acertado que poner las tres aquí, que realmente pues cuentan muy poquito sobre ellas. Otra cosa que decir, todos los colectivos, todas las religiones se mueven por códigos de honor. Y eso está bastante bien porque, ya te digo, a la hora de interpretar a alguien de esa religión o de esa facción, te va a servir para saber cómo tiene que ser ese personaje. A mí eso me ha gustado mucho. Además, algunas son más largas, otras son más cortas, pero van directo al grano. Y yo creo que poca cosa más en cuanto a la ambientación. Pues hasta aquí la reseña de Taura. Espero que os haya gustado. Si tenéis algo que decir, pues dejadlo en los comentarios del vídeo, que por ahí charlaremos y pues comentáis que si os parece bien, os parece mal, etcétera, etcétera. Así que bueno, gracias y un saludo.